Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la palabra del Señor, como llevamos haciendo 799 días consecutivos para la gloria de Dios, sin faltar un solo día, hablando de lunes a viernes, ¿verdad? De los días, como podríamos decir, laborales. 799 días con cada día, cada mañana un mensaje. Mañana viernes estaremos llevando a cabo, si Dios nos lo permite, el devocional número 800. Pero vamos a este versículo, a este devocional que hoy estamos tratando, el 799, que lo vamos a ver en el versículo 23, un versículo, créeme, muy interesante, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23, dice: Pero él, hablando de Jesús, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para ponernos rápidamente en contexto, vamos a recordar que Jesús por primera vez empieza de una manera abierta a declarar a los discípulos todo lo que iba a suceder muy pronto allí en Jerusalén, con su muerte y con su resurrección. Pedro, quizá con la mejor de las intenciones, como veíamos ayer, pero equivocadamente, lo que hace es tomar aparte a Jesús para empezar a reconvenirle y decirle que en ningún caso eso que estaba diciendo podía suceder. Y este versículo 23 es la respuesta que Jesús le da, una respuesta contundente, una respuesta clara, pero sobre todo directa, ya que, como dice el texto, Jesús lo que hizo es volverse a Pedro y le dijo a Pedro. Creo que ya lo he dicho en más de una ocasión, y es que una de las cosas que a mí más me fascina de mi Señor es la claridad con la que habla. Jesús no andaba con indirectas, Él no hablaba con segundas intenciones, sino que a la persona que tenía que confrontar, lo que hacía era hablarle cara a cara, como es este caso a Pedro. Y lo que le dijo fue: quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! Lo primero que tenemos que hacer es aclarar que Jesús no llamó a Pedro Satanás, sino que lo que está haciendo Jesús es dejar claro de dónde proviene la intención de Pedro al decir lo que dijo. Pedro había sido influenciado en ese momento por Satanás. Y algo muy curioso es que Jesús no le dijo: quítate de delante de mí, diablo, sino que le dijo Satanás. Porque entre diablo y Satanás, aunque se esté refiriendo al mismo personaje, hay significados diferentes. Diablo significa mentiroso. Jesús mismo dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44, que en el diablo no hay verdad alguna, porque él no solo es que sea mentiroso, sino que además es el padre de toda mentira. Pero sin embargo, Satanás significa literalmente adversario. Por eso Jesús en esta contestación le llamó Satanás, porque estaba actuando como un adversario. Pedro estaba actuando como una persona que se oponía a la voluntad de Dios. El deseo que Satanás tiene es oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios. Ya lo intentó él mismo, con el propio Señor Jesucristo en el desierto, tentándole no una ni dos, sino hasta en 3 ocasiones para poder sacarlo fuera de la voluntad de Dios. Y como no pudo ni nunca podrá contra Dios, entonces lo que ahora pretende es desviar a los creyentes, sacar fuera del propósito divino a los hijos de Dios. Ahora bien, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de este episodio es que si leemos un poquito antes, unos instantes atrás, unos minutos antes, Pedro acababa de dar una de las declaraciones más gloriosas que recoge nuestra Biblia. Esa declaración en la cual el propio Señor Jesucristo dijo: wow, Pedro, sobre esas mismas palabras voy a edificar mi iglesia. Pedro dijo un minuto antes: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esto fue tan glorioso que el propio Señor le bendijo diciéndole: bienaventurado eres.
Pero ahora, sin embargo, lo encontramos siendo usado por el mismo Satanás. ¿Qué cosas, no? Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible esto? Bueno, muy fácil, porque el propio versículo nos da la interpretación. En este versículo 23, en la misma respuesta de Jesús, nos dice el por qué le ocurrió esto a Pedro. Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro tenía su visión en las cosas de los hombres, en lo terrenal y no en lo celestial. Su visión era como la visión de la gran mayoría de personas de este mundo. Una visión corta, una visión muy escasa, una visión que solo se centra en lo físico. La mayoría de las personas están viviendo su vida creyendo o pensando que esta es la verdadera vida, pensando que los años que estamos aquí en la tierra son realmente los años que vamos a vivir. Y por lo tanto, todo lo que hagamos, pues se tiene que basar en esta tierra, en las cosas terrenales. Sin embargo, la visión que la Biblia nos dice que cada uno de nosotros tenemos que tener es una visión eterna, es una visión celestial, una visión mucho más allá de este plano físico y enfocarnos en nuestra verdadera vida, que es aquella, la eterna. La Biblia nos enseña en el libro de los Salmos, en el capítulo 90 y en el versículo 10, que los años que viviremos aquí en la tierra rondan los 80 años. La esperanza de vida, por lo menos aquí en España, no sé en otros lugares, está entre los 80 a los 85 años. Pero es que después de esta vida nos vamos a ir a lo que la Biblia denomina eternidad, a ese tiempo sin principio, sin final, donde vamos a morar por siempre. Y cuando uno tiene clara esta visión, no se detiene por cosas que puedan ocurrir aquí en la tierra. Por eso Jesús no le temía a la cruz. No le tenía miedo al castigo que le iban a imponer en pocos días los romanos. No le tuvo miedo a los látigos. Jesús no le tenía miedo a los clavos, a la corona de espinas. Ni siquiera le tenía miedo a la propia muerte. Porque Jesús tenía su visión puesta en lo eterno. Jesús sabía que la cruz simplemente era temporal, era pasajera. Tenía claro que el sufrimiento era momentáneo, pero que, como dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, allí en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 12 y versículo 9, el Señor sabía que la gloria postrera sería mayor que la primera. La gloria que nos espera en la eternidad no la podemos reemplazar por no sufrir aquí en la tierra, que es lo que Pedro quería. Pedro quería que Jesús evitase la cruz. Pedro quería ponerle un tropiezo al Señor para que no fuera a la cruz. Se comportó como un adversario, porque no entendió que la cruz simplemente es pasajera, pero que lo que perdurará por siempre es la eternidad. Pablo también nos enseña esto cuando él escribe la carta a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 3 y allí en el versículo 2, cuando él dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando uno está enfocado en lo eterno, cuando uno tiene sus ojos puestos en Jesús, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y en el versículo 2, todo cambia. Nosotros nos podemos llenar de esperanza porque sabemos que un día todo va a cambiar. Un día, como dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el versículo 4, se va a acabar el llanto, el clamor y el dolor, porque estaremos con nuestro Señor en la eternidad. Es cierto que muchas veces tenemos la tentación de evitar la cruz. Todos somos tentados a no tomar el camino del sacrificio, el camino del sufrimiento. Pero tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y tener claro que un día todo esto se acabará. Y lo que perdurará por siempre es la eternidad. Creo que esta respuesta de Jesús a Pedro es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros para poder alinear nuestra mirada hacia el Señor. Muchas veces, pues por circunstancias de la vida,
Solemos poner la mirada en las cosas de los hombres, ¿verdad? En las cosas terrenales, en las cosas temporales. Pero qué hermoso saber que Dios nos recuerda incansablemente que nuestra verdadera vida no es esta. Mira, por aquí simplemente estamos de paso. Aquí simplemente, como dice la Biblia, somos extranjeros. Somos peregrinos por este mundo, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, donde sabremos que pronto estaremos pasando una eternidad junto a nuestro buen Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno en gran manera, Señor. No me canso de decírtelo y de anunciarlo a todo aquel que me presta atención unos instantes. Tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos haces ese llamado de poner nuestra mirada, nuestro enfoque en lo que importa verdaderamente, que es la eternidad. Esta vida es pasajera. Un día los cielos, la tierra, todo va a pasar. Todo lo que nuestros ojos ven aquí en la tierra pasará rápidamente. Pero lo que va a perdurar siempre es la eternidad. Eres tú, Señor. Ayúdanos, por favor, a no desviar nunca nuestra mirada. A nunca poner nuestra mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de las cosas celestiales. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, mañana viernes, como te estaba diciendo antes, para estar anunciando, si el Señor nos lo permite, que no sabemos, si el Señor nos lo permite, ese devocional número 800. El número no tiene importancia ninguna, esto es más bien para mí, a mí me anima saber que hemos estado 800 días consecutivos siendo fieles, siendo constantes, como la palabra del Señor nos enseña, que tenemos que estar creciendo siempre en la obra del Señor, siendo constantes en lo que hacemos. No es empezar algo y dejarlo a medias, sino ser constantes. Hay días mejores, hay días peores, pero siempre somos fieles y constantes al Señor. Así que si mañana Dios nos lo permite, nos seguiremos viendo por aquí. Dios te bendiga.